Doctor Santiago Nieto Castillo, ahora platicamos aquí en Elefante Blanco con usted, ya con el puesto de el jefe, digamos, de la asesoría del equipo de transición del gobernador electo Américo Villarreal Anaya en Tamaulipas. ¿Cómo se encuentra en otro momento, digamos, de su carrera, pero también de este seguimiento que le ha dado a la situación de Tamaulipas en el tema de corrupción y del gobierno que está actualmente? Bueno, muy bien, un gusto estar con Elefante Blanco, un gusto platicar contigo, Carlos. La verdad es que esto es una batalla que lleva ya varios años. Es un enfrentamiento a un grupo político en particular que soñó con que el 2024 iban a ir por la presidencia de la República, 2023 por el PAN, 2024 por la presidencia de la República, y que a partir de acciones de muchas personas, hombres y mujeres en Tamaulipas y fuera, pues han logrado pues reducir, y con el voto de las tamaulipecas y los tamaulipecos, Américo Villarreal llega al gobierno. Un poco te mostraba esto es público, es la información que se presentó ante la sección instructora de la Cámara de Diputados, pero un poco para que tu auditorio recuerde y para no olvidar. Es muy importante no olvidar en temas de corrupción, y es muy importante no olvidar en temas de violaciones de derechos humanos o delitos de lesa humanidad. La memoria siempre es fundamental, y creo que por eso pues, la Ley General de Transparencia pues, establece que el derecho al honor, o mejor dicho, los actos de corrupción o los actos de lesa humanidad no pueden tener información que sea reservada o confidencial, y es finalmente lo que estuvimos haciendo. Aquí está Cabeza de Vaca. Estas empresas sirvieron de base para mandarle recursos, y no estamos hablando de cantidades menores. Estamos hablando, por ejemplo, de esta T612, que además era una serie de empresas, era T61, T62, T63, se utilizaban para diversas cosas, hasta que T612 le termina mandando un cheque por 5 millones de pesos, y aparte 4 specs por 36 millones de pesos para la adquisición de este departamento que él había en Santa Fe, que él había comprado a partir de estas empresas fachada y así declaradas por el Servicio de Administración Tributaria, Margole y Flonky, que pasaron los recursos de 14 millones a una SOFOM, y la SOFOM terminó pagando este departamento, que después lo compraría una empresa donde Juan Francisco Tamés Arellano es el propietario, el accionista y representante legal, pero en realidad es una empresa fachada de Cabeza de Vaca. Sus empresas originales, Chamoyada, por ejemplo, en Reynosa, con la que inicia, son empresas que tienen transacciones financieras en México y en Estados Unidos, y con un flujo importante de efectivo. El propio padre de Cabeza de Vaca es una persona que está listado en listas FinCEN, de digamos la UIF de Estados Unidos, por uso de efectivo en cantidades importantes. Solamente en enero de 2012 o 658,000 dólares, 250,000 en marzo del año 2012, y para noviembre de 2014 507,000 dólares en efectivo. Estas cantidades son cantidades desproporcionadas para una persona que nunca había tenido esa cantidad de recursos. El tipo de transferencias internacionales a países como Brasil, Canadá, Estados Unidos, Alemania, Corea del Sur, Japón, Francia, India, por parte de Cabeza de Vaca y de esas son realmente impresionantes. Y un tema también fundamental es que estas empresas que transaccionan, por ejemplo, Avalús y Fuentes, es una empresa que recibía recursos de empresas listadas como simuladoras por el Servicio de Administración Tributaria, y cuyo comisario o representante legal de accionista, Juan Elu García, pues una persona que está ligada al cártel de Sinaloa. Y podríamos seguir así, 28 inmuebles, podríamos hablar de cómo Cabeza de Vaca es detenido en 1986 en Estados Unidos por robo de armas, cómo da un permiso para que se entreguen imágenes al final de Osiel Cárdenas en el año 2003 en un parque de béisbol en Tamaulipas, cómo los hermanos operan también esta serie de empresas, la vitivinícola, la constructora, el restaurante y hotel, y cómo pues, inclusive la propia esposa pues, aparece en pues, transferencias con empresas fachada y pagos de cantidades importantes en Estados Unidos. Ahora, Cabeza de Vaca no actuaba solo, insisto que es un grupo político, y ese grupo político estuvo
durante el calderonismo. Después se convierten en senadores durante el peñanietismo, traicionando incluso a Josefina Vázquez Mota, hay un flujo importante de Roberto Gil Suárez de 60 millones que durante los meses de la campaña de Josefina Vázquez Mota, y es finalmente lo que se encuentra reflejado en esta parte de la investigación. A mí el presidente me dijo que tenía que combatir la corrupción, fuera contra quien fuera, pues presenté denuncias contra el Bronco, que se encuentra preso por esa denuncia, la cabeza de vaca, con que se le logró el desafuero, y se libró finalmente para la Fiscalía General de la República una orden de aprehensión. También presenté contra gente del gobierno de Cuauhtémoc Blanco, vinculados con actos de corrupción, como se presentó contra Sandoval, Borges, los Duarte. Yo creo que toda esta parte es algo que no me arrepiento y que evidentemente lo volvería a hacer, ahora pues en otra cancha. Doctor, justo es en esta audiencia o reunión, digamos, de la sesión instructora en 2021, en donde se explica ampliamente todo esto, un poco lo que se explicaba también era la clase política en Tamaulipas, ¿no? Era como un funcionario, un político como cabeza de vaca, surgido en Reynosa, un sitio con un control delincuencial muy importante, y más en esos años de 2003, cómo fue creciendo. Se habla mucho de cómo cabeza de vaca en ese momento ganó la elección, que Tomás Yarrington le dio el espaldarazo para que ganara la elección, y bueno, ya cuando hay datos tan sólidos, toma forma de verdad todo lo que en un momento dado era comentarios, ¿no? Y algo que sigue sorprendiendo mucho es el nivel de enriquecimiento. Justo usted menciona por acá en los depósitos de mucho antes de que fuera gobernador cabeza de vaca, y que su papá Manuel García ya recibía pues depósitos millonarios cuando él empezaba, digamos, a despuntar dentro de este grupo político. Un poco antes de ir como a los datos duros y ir a lo que viene, digamos, en los meses próximos, ¿cómo se explica, digamos, el presidente hace reflexión mucho sobre cómo se entendió lo que era la política, que era enriquecerse en el tiempo en el que estaban en el cargo, bajo este lema del que no tranza, no avanza? ¿Cómo se explica usted que vio como parte, digamos, del gobierno anterior de Peña Nieto, que observó, que usted dijo, esto no es lo que mis ideales, pero cómo es que este modelo de ser político en México, y que encuentra en cabeza de vaca, digamos, como un símbolo, cómo se fue creciendo, cómo fue pues asentándose, digamos, ¿no? Es un gran tema. Yo lo que creo es que, bueno, la transición democrática nos dio, en finales de los 90s, principios de los 2000, nos dio pues un sistema electoral sólido, nos dio un sistema de partidos plural, 3 partidos principales, PRI, PAN, PRD, y también hubo un proceso de desmantelamiento de la presidencia de la República, particularmente con Fox. Y esto generó que los gobernadores se convirtieran en verdaderos virreyes. La generación de la CONAGO pues era una institución que el PRI crea para hacerle un contrapeso a Vicente Fox, y después va encontrando un cauce institucional. Lo que sucede es que durante la época del autoritarismo priista, la corrupción era la mecánica de cambio, pero estaba controlada por el presidente de la República o su entorno cercano. Claro, generaron actos de corrupción Luis Echeverría y López Portillo en cantidades importantes, como en su momento lo hizo Miguel Alemán o López Mateos, ¿sí? Pero ya en la época de la transición, los gobernadores se convirtieron en espacios en donde no había contrapesos institucionales reales. Los congresos locales pues respondían a los gobernadores, los poderes judiciales responden a los gobernadores, y los órganos autónomos pues en realidad tienen poca autonomía.
Hoy uno de los temas que tenemos en Tamaulipas es que necesitamos que el Tribunal Electoral permanezca sólido y fuerte frente a las presiones que en este momento están recibiendo las magistradas y los magistrados para anular la elección. Y en ese sentido, con la llegada del peñanietismo, bueno, ¿qué hicieron ellos? Pues se convirtieron en personas muy ricas durante el calderonato, ¿no? Y es Lozano, y es Gil, y es Lavalle, etcétera. Todos se convierten después en senadores con el peñanietismo, y para lograr las reformas estructurales todos son sobornados. Esto es lo que denunció Lozoya en su momento, que le tocó entregar recursos a varios senadores. Lavalle en este momento está preso, entre otras cosas, por la denuncia que presentó la UIF en su contra, pero también por este flujo de recursos. Y estábamos hablando de un senador menor que no pudo acreditar 40 millones de pesos en ingresos a sus cuentas, ¿no? ¿Qué decir de Gamboa, o qué decir de Gil, o qué decir, digamos, de los senadores, o el propio Cabeza de Vaca? Entonces, cuando pierde, claro, ellos estuvieron apoyando a Mid en su campaña, y cuando pierde Mid la campaña, gana el presidente López Obrador, se refugian en Tamaulipas, y todos, Salvador Vega, Gil, etcétera, empiezan a recibir contratos por el gobierno de Tamaulipas para sus empresas, para sus despachos, y pues realmente cosas inverosímiles, ¿no? Un contrato de 28 millones, pues realmente es demasiado dinero para una firma de abogados, o uno de 14 millones, como el caso de Gil. Y eso habría que sumarle pues todo el tema de energía eólica, habría que sumarle todos los asuntos del huachicol fiscal, habría que sumarle trata de personas, tráfico de migrantes y toda la problemática delincuencial que se vive en Tamaulipas. Y entonces no hubo controles, y al no haber controles se dedicaron a explotar a los estados. Y lo mismo fue Duarte en Chihuahua, que el otro Duarte en Veracruz, que Borges en Quintana Roo, durante el peñanietismo, y también durante pues estos años. Y hay que recordar que ese grupo tenían Aguascalientes, Querétaro, Quintana Roo, Durango, Baja California Sur y Tampico, y los fueron perdiendo. Ellos traicionan a Francisco Domínguez en Querétaro, ellos traicionan a Carlos Joaquín en Quintana Roo y terminan separándose del grupo, y finalmente pierden Baja California Sur, cambia de grupo político Aguascalientes, cambia de grupo político Durango, y pierden Tamaulipas. El único refugio que en este momento parecen tener es Chihuahua, y creo que como sociedad mexicana pues tenemos que estar muy atentos de que no se vuelvan a enquistar en otro estado como lo hicieron en Tamaulipas con estos excesos, ¿no? 28 inmuebles es absolutamente excesivo. Recuerdo Borges tenía, en el libro de Otras Inquisiciones, relataba la vida de un emperador chino que mandó a hacerse 365 habitaciones para que no le alcanzara el tiempo, y dormía uno en cada lado. Cabeza de Vaca puede dormir un día al mes y ya le dio la vuelta. Todos los meses, todas las noches viviría en una casa distinta. Ese es el nivel. Ese es el nivel del exceso que estamos hablando con Cabeza de Vaca. Ahora, hubo como una sensación que cuando usted deja la UIF, el caso Cabeza de Vaca se iba a quedar ahí. Hemos reportado en Elefante Blanco el avance judicial, digamos, tanto del bloqueo de cuentas como el tema en la corte, pero hoy, hoy en día, cuando usted es nombrado ya, después de, en serio, una serie de días, de semanas con rumores de que Santiago Nieto viene a Tamaulipas, y con todo lo que se generaba alrededor de eso, inclusive se decía, bueno, sí que venga, pero va a ser más áspera la relación entre Américo y Cabeza de Vaca, y cuando se dan cuenta que Cabeza de Vaca no va a reconocer los resultados electorales, que se va a trincherar, pues se dan cuenta que necesita una mano más dura para tratar ese tipo de cosas, que es la transición. Un poco háblenos de qué es lo que lo que platicó con el gobernador electo Américo Villarreal, para que esto que vemos aquí en este mapa, y lo que usted investigó siendo parte de la UIF, pero también, como usted lo decía, hubo sociedad tamaulipeca que, al ver que estaba ya una investigación más seria en contra de Cabeza de Vaca, empezó también a aportar información. ¿Qué es lo que viene, digamos, Santiago Nieto con su equipo en este periodo de transición, que también sigue siendo muy, muy áspero, muy violento?
Vemos hace unos días el asesinato de un compañero periodista, Antonio de la Cruz. Vemos que en el Congreso se saltan todas las leyes, el reglamento interno del Congreso, se para el reloj legislativo con un acuerdo de la Jucopo que no está firmado por todos, ni estuvo convocado todas las bancadas. Es decir, hay por parte de Cabeza de Vaca un atrincheramiento serio, y por el otro lado, ¿en qué postura cree usted que ustedes como equipo van a representar en aras de que el gobernador electo Américo Villarreal pueda tener una transición y pueda llegar el 1 de octubre con un panorama más o menos claro de qué es lo que va a enfrentar? Así que yo le agarro el micrófono. A ver, creo que importante es, Américo Villarreal está con la mano extendida y él ha dicho que todas las personas que nos apoyen con información para poder seguir con las investigaciones en contra de Cabeza de Vaca y sus secuaces serán bienvenidos y se les podrá dar un criterio de oportunidad. Todas las personas que fueron víctimas también por temas de corrupción o violaciones de derechos humanos durante el mandato de Cabeza de Vaca van a ser protegidos por Américo Villarreal. Eso es lo que el gobernador electo me ha comentado. Y el tema para mí más importante es que sí me dijo que vamos a ir hasta las últimas consecuencias en el asunto de Cabeza de Vaca, de Roberto Gil, de Lozano, de Salvador Vega Casillas, del Truco, y pues en general de las personas que operaron para generar estos pues graves violaciones de derechos fundamentales que se vivieron en el Estado, y estas normas a las que te acabas de referir. Creo que son 3 temas importantes: la reforma a la ley orgánica para que siempre se exija una mayoría calificada para nombramientos, incluyendo el presidente de la Junta de Coordinación Política, pero además señalando que la ley orgánica solamente puede moverse por mayoría calificada, como si fuera una constitución. Ojo, esto es inconstitucional en per se. 2, la generación de la megafiscalía, la idea que tiene una fiscalía que concentre la inteligencia civil, la inteligencia financiera, patrimonial y económica del Estado, el sistema estatal de seguridad pública, el grupo de operaciones especiales, lo cual significa quitarle al gobernador de facto una herramienta de gobernabilidad, y además algo muy sentido para los tamaulipecos, que es la seguridad pública, cuando nuestra Constitución establece en el artículo 116 que eso debe corresponder al gobierno, en particularmente pues, al gobernador electo hoy, Américo Villarreal. Y 3, la designación de los titulares de las comisiones de agua. Esto debe, y eso me lleva a qué es lo que vamos a hacer. Pues vamos a tener una investigación profunda en obra pública, una investigación profunda en agua y una investigación profunda en materia de salud, porque los temas de corrupción en esos 3 rubros fueron pues particularmente importantes durante la administración de Cabeza de Vaca. ¿Qué vamos a hacer? Generar un modelo de alertadores internos, que las personas que tengan conocimiento de un acto de corrupción nos lo puedan denunciar libremente. De hecho, mi correo electrónico, que es santiago-nieto@yahoo.com, está disponible y he estado recibiendo información de las personas en Tamaulipas. 2, se integrarán pues las carpetas de investigación tanto a nivel federal como en su momento a nivel local por los delitos del fuero común que se hayan cometido. Por supuesto, la idea es que pues, la Auditoría Superior de la Federación revise los ingresos y los egresos en Tamaulipas respecto a los recursos federales, y bueno, por supuesto contar con la colaboración de Estados Unidos para poder seguir investigando el caso de Cabeza de Vaca. Hay que recordar que él es ciudadano norteamericano y que pues, la corrupción es un fenómeno supranacional. Si queremos atacar la corrupción, tenemos que atacarlo desde un ámbito también internacional. Y por eso pues vamos a requerir del apoyo de la Embajada de Estados Unidos, los consulados y bueno, y una red internacional de información que nos permita llevar a Cabeza de Vaca frente a los tribunales, y que sean los tribunales los que decidan. Pero lo que no podemos soportar más en México es la impunidad, y sobre todo en un personaje como Cabeza de Vaca, que además soñó con convertirse en presidente de la República y que pues explotó
de una forma patrimonialista el estado que la ciudadanía de Tamaulipas votó por que lo encabezara del 2016 a la fecha. Hay que recordar que en ese año los priistas o sus aliados en el Congreso lo denunciaron por vínculos con la delincuencia organizada, particularmente con la columna armada, a él y al Truco, y bueno, pues es una denuncia que no sabemos al final del día qué fue lo que se decretó, lo que se resolvió, pero es importante hacer referencia a esto, es decir, es una persona ligada con la delincuencia organizada, como se puede ver inclusive en estos mapas, y bueno, nosotros vamos a seguir pues, trabajando con Américo Villarreal para que la transición sea exitosa. Por supuesto que Cabeza de Vaca me ha llamado sicario, y bueno, yo también lo he dicho, que lo único que maté fueron sus absurdas aspiraciones presidenciales. Un poco para ahondar, mencionaba ahorita, ustedes van a seguir investigando, van a interponer denuncias, pero digamos en Tamaulipas, de alguna manera, el fiscal Irving Barrios pues va a estar un tiempo más al parecer, bueno, no al parecer, digamos, actualmente su plazo acaba hasta 2027. ¿Cómo ve usted, Santiago Nieto, a nivel político, pero también a nivel jurídico, la estadía del fiscal? Sabemos que es un fiscal que tiene algunas investigaciones a nivel federal abiertas, inclusive se habla de que él estuvo detrás de esa operación de testigos protegidos que eran presentados en su momento en el sexenio de Calderón como pruebas de detenciones y luego ya no eran. Y actualmente en este gobierno, bajo su mando de la Fiscalía, ha sido acusado de varios temas. Por ejemplo, la detención de 3 periodistas por el asesinato del periodista también Carlos Domínguez en Nuevo Laredo, que después fueron exonerados los periodistas. Y se habla de que en ese caso fue pagada la recompensa. En fin, también un fiscal cuestionado. ¿Cree Santiago Nieto que una de las cosas que los debe, uno de los temas que los debe también de concentrar es ver, primero, si está tan vinculado el fiscal a malos manejos, a malas actuaciones judiciales, para poder, pues digamos, tener realmente una profundidad en el tema judicial de combatir la impunidad? ¿O cree que la mayor parte de los casos se deben tratar como casos que vayan a índole federal? Porque vemos que pues ustedes pueden investigar, pero van a topar con pared, como se dice. A ver, Irving Barrios se tiene que ir. Es un fiscal carnal de un delincuente. Sí es una persona muy cuestionada y ya sea por reforma constitucional o ya sea por su renuncia, pero Irving se tiene que ir de Tamaulipas. Nosotros no vamos a tolerar, y el gobernador no quiere tener un fiscal carnal que esté protegiendo, generando halos de impunidad hacia Cabeza de Vaca y su circuito, cuando conocemos además las arbitrariedades y las ilegalidades. Hay que refundar la relación con la sociedad civil tamaulipeca, y pienso por supuesto en medios de comunicación, pienso pues, en la sociedad civil organizada, pienso pues, en las organizaciones de migrantes, pienso digamos en grupos empresariales, todos que fueron afectados durante el gobierno de Cabeza de Vaca, y creo que es importante esta vinculación por parte del gobierno de Américo Villarreal. Y nuestra posición va a ser, Irving Barrios se tiene que ir desde el día 1, y esa va a ser nuestra postura. ¿Y en qué nos encontramos ahora? Pues también integrando información en contra de Irving Barrios para en su momento hacerlo, presentarlo ante la Fiscalía General de la República, que pensamos que pues, es importante que se revise a la Fiscalía del Estado por parte de la Auditoría Superior de la Federación en su momento, y bueno, pues estaremos apoyándonos sobre todo en las presidencias municipales que han sido atacadas por Irving Barrios. Hay que recordar que él buscó un orden de aprehensión en contra del presidente municipal de Reynosa, por ejemplo, hijo de Maqui, y bueno, también en Matamoros, también en Nuevo Laredo. Entonces, pues es un personaje que no puede permanecer
un día más en el Estado. Nuestra posición va a ser esa y, por supuesto, con firmeza la vamos a defender. En su momento presentaremos las denuncias correspondientes. También estamos planteando en este momento las 2 acciones de inconstitucionalidad para poder frenar las ilegales reformas en el estado de Tamaulipas recientes y bueno, acudiremos a la Suprema Corte siempre que sea necesario para defender los derechos de las y los tamaulipecos. En ese sentido, ¿van a pedir en la Corte que haya una suspensión de los actos antes de que la Corte resuelva de fondo? Y lo pregunto esto porque pues vemos que el desafuero es un tema que ha trascendido el año, que se ha tratado hasta como una telenovela, que sea casi uno como medio daba el capítulo de que ahora sí se va a resolver y no se resuelve, y ahora sí, y no se resuelve. Pero en este caso de que son acciones, reformas que ya fueron publicados, los decretos en el periódico oficial del Estado, ¿cuál, digamos, sería el planteamiento de que se suspendan estas reformas en lo que la Corte define de fondo? ¿O cuál es el planteamiento, digamos, en este sentido? Porque hay que mencionar que hoy, digamos, si hoy tomara protesta Américo Villarreal, realmente llegara atado de manos para operar las cámaras, las más de 4,000 cámaras del Estado, para vigilar la actuación de los GOPES y el tema de la Wife, que ha sido una unidad que de pronto la creó Cabeza de Vaca y que inclusive no ha hecho un trabajo en investigaciones que ya han sido de índole nacional, como la Operación Zafiro. En este tema de la Operación Zafiro se habla de que el PRI también desvió dinero a Tamaulipas para la elección de 2016 de Baltasar Hinojosa, que era el candidato, y Cabeza de Vaca dejó totalmente impune a Egidio Torre Cantú, quien, de acuerdo con los testimonios de exfuncionarios de Chihuahua, había participado de ese acuerdo. Es decir, es un panorama complejo. ¿Y ustedes qué le plantearán a la Corte en estas acciones de inconstitucionalidad? ¿Serán acciones inmediatas? ¿Buscarán que se resuelvan rápido? ¿Cómo lo piensan eso? Bueno, efectivamente se va a plantear la suspensión. Quiero decir que en la acción de inconstitucionalidad la ley no, digamos, prohíbe que se otorgue la suspensión, pero la propia Suprema Corte ha abierto la puerta cuando en una acción de inconstitucionalidad otorgaron la suspensión respecto a la ley de salarios máximos. Entonces, al existir el precedente, pues lo vamos a presentar nosotros para que la Corte suspenda no la entrada en vigor, pues ya entraron en vigor, sino pues la vigencia de ambas leyes. Por otro lado, en el tema de Operación Zafiro, efectivamente, Quintana Roo, Veracruz, Chihuahua, Tamaulipas participaron de este proceso de generación de recursos que fueron solapados por Luis Videgaray. Recordemos que el caso de la Viuda Negra, por ejemplo, es un caso, señora Betsabe, que manda matar a su esposo, Isaac Gamboa. Isaac Gamboa es uno de los principales operadores de Luis Videgaray y era el responsable del flujo de los recursos para las campañas electorales, incluyendo evidentemente Tamaulipas. Entonces, yo creo que el Instituto Nacional Electoral debe retomar estos temas, como tiene que retomar el asunto de Odebrecht por el financiamiento ilícito que se recibieron. Nosotros pues vamos a presentar también quejas ante las instancias electorales para que esto se reabra, se reaperture la investigación desde los más diversos ámbitos y por supuesto estaremos muy presentes en la Corte para que resuelvan rápido las acciones de inconstitucionalidad que vamos a plantear. Para cerrar, 2 preguntas. Santiago Nieto mencionaba que este panorama de Tamaulipas hoy es muy cercano a una dictadura, pero también que es muy cercano a lo que pasó en Nayarit. Y en Nayarit vimos que llegó a niveles gravísimos, ¿no? Tal vez no tuvo tanto el foco que hoy tiene Tamaulipas por a dónde el gobernador Cabeza de Vaca ha llevado el tema judicial, que lo ha llevado prácticamente a un discurso político, que es una represión en contra de él. Justo preguntarle por esos 2 temas. ¿Cómo sortear el vaivén político? Es decir, el gobernador tiene muy claro hacia dónde llevar la discusión judicial y también
tiene muy claro que mientras la Corte no resuelva, él puede hacer a sus anchas, digamos, en el Estado. En ese sentido, Santiago Nieto, como digamos, la punta de lanza en el tema del combate a la corrupción en Tamaulipas en este momento en transición, ¿cómo sortear ese digamos, vendaval, esa estrategia de cabeza de vaca? A ver, creo que debemos pensar algo que es importante. A Cabeza de Vaca se le están acabando los días y se le está acabando el poder. A partir del 1 de octubre ya no será gobernador constitucional del estado de Tamaulipas y seguramente se activarán las órdenes de aprehensión en su contra. Seguramente él buscará irse del país, fugarse de la acción de la justicia, pero nosotros seguiremos insistiendo en que el único camino posible para la reconciliación de las tamaulipecas y los tamaulipecos, de la clase política y la clase empresarial que va a encabezar Américo Villarreal, es llevar ante la justicia, ante los tribunales a Cabeza de Vaca y sus secuaces. La forma como se enriquecieron impunemente no puede quedar solamente en declaraciones ante medios de comunicación. Tenemos que hacerlo todo lo posible por que se presenten ante los tribunales y que sean los tribunales los que resuelvan el caso particular de Cabeza de Vaca y las personas que lo acompañan. Hicieron negocios de todo tipo. Vendían las empresas de ellos desde papelería hasta introducían ilegalmente combustible al país. Entonces eso no podemos soslayarlo ni minimizarlo y no podemos olvidarlo. Vamos a estar muy atentos y la instrucción que yo tengo del gobernador Américo Villarreal precisamente es ir ya hasta las últimas consecuencias para poder llevar a Cabeza de Vaca frente a los tribunales. Y ahora sí, para concluir, ustedes, digamos, el estandarte en los últimos años del combate a la corrupción, de la reflexión personal inclusive, ¿no? El decir, no voy a participar de esto que estoy viendo en un gobierno como el de Enrique Peña Nieto, y después de arribar al gobierno del presidente López Obrador y ejercer una investigación amplia sobre varios personajes. ¿Cómo hacer que este ideario, digamos, propio, pero también del presidente López Obrador, permee en un estado como Tamaulipas, en donde Morena está, digamos, en crecimiento, tal vez ya afianzado con la gobernatura de Américo Villarreal, pero en la que hay un partido conformado de cuadros de otros partidos que se están sí haciendo la idea a la forma de pensar de la Cuarta Transformación, pero que sigue habiendo, digamos, como dice coloquialmente, frijolitos en el arroz, ¿no? Sigue habiendo quien tenga una pulsión por la corrupción. En ese sentido, usted también va a hacer un trabajo de hablarles de que realmente hay un tema serio de corrupción, de que hubo un tema serio de corrupción con este gobernador y que no puede seguir así. ¿Cómo permear ese mensaje, digamos, hacia adentro de los alcaldes, alcaldesas, diputados? Porque eso ha sido también una parte del contraataque, digamos, que tiene en este momento Cabeza de Vaca. Señaló a la diputada coordinadora de la bancada de Morena, Úrsula Salazar, de que recibía moches, justamente fue en contra de Carlos Peña por una compra de un rancho, en contra de Carmelilla Cantú Rosas, en fin, ha hecho uso de una estrategia también mediática para decir, yo no nada más soy corrupto, hay más gente corrupta y también en Morena son corruptos. ¿Cómo lograr que ese mensaje permee en una clase política que naciente en Morena, en Tamaulipas? Yo creo que la gente debe entender que esto que va en serio y se van a dar cuenta cuando los primeros casos empiecen a judicializarse. Hay actos ilícitos, por ejemplo, que no requieren que la Fiscalía de Tamaulipas los investigue. El lavado de dinero de mucha gente en Tamaulipas se da en Nuevo León. Entonces, podemos trabajar con la Fiscalía de Nuevo León este tipo de casos. Se pueden trabajar con la Fiscalía General de la República también. Y por supuesto, pues mandar el mensaje de que no se va a tolerar la corrupción. Yo veo en Américo Villarreal dos elementos. El primer elemento es la voluntad política para poder combatir la corrupción y la impunidad. Y por otro lado, el tema de
el conocimiento de que es importante una visión técnica, permitir que los técnicos integren estas carpetas o integremos estas carpetas de investigación para poder para que se puedan judicializar. Entonces, cuando se conjugan el diseño técnico, institucional idóneo y la voluntad política, se pueden hacer grandes cosas en el tema de combate a la corrupción. La sociedad de Tamaulipas debe estar consciente de que es posible y que nos va a beneficiar a todas y todos que podamos ver a un Cabeza de Vaca o a un Gil o un Lozano frente a los tribunales, finalmente enfrentando los cargos de corrupción por lo que hicieron. En lo personal me tocó combatir o enfrentarme al gobierno de Peña Nieto. En lo particular, el día de mi boda con Carla Humphrey, Gamboa organizó una cena en su casa con Cabeza de Vaca, con Roberto Gil y con Lozano, entre otras personas, para plantear que mi boda no sería una boda feliz. Fue una boda espectacularmente feliz, así ha sido mi relación matrimonial, pero sí queda claro que ellos me ven como un enemigo y que pues, yo voy a actuar en reciprocidad. Perdón, esto que me dice, creo que abre una pregunta más. Quiere decir que sabemos que usted va a escribir un libro, unas memorias, pero lo que está mencionando es que detrás de este escándalo del dinero en el avión, hubo un grupo de políticos, entre ellos Cabeza de Vaca, Gamboa, Roberto Gil, orquestando que pasara esto. Por lo menos que se difundiera de manera pública el tema, sí, y por lo menos que se generara esta denuncia anónima, que ya sabemos que la hizo Roberto Gil, en mi contra en la Fiscalía General de la República, que después filtraron a los medios de comunicación sobre mis créditos hipotecarios. También viene evidentemente de este grupo. Ahora, para mí no hay un tema personal, son temas institucionales y lo que voy a hacer es trabajar institucionalmente para el gobernador Américo Villarreal y lograr su objetivo, que es que este sector se enfrente a la justicia. Yo siempre digo eso para cerrar y siempre sale una pregunta más. Actualmente ya hay una denuncia de Roberto Gil en Tamaulipas, es decir, quieren evitar que usted se pare en el Estado, seguramente le van a girar una orden de presentación como lo han hecho con otros políticos en este periodo, digamos, a partir de que Morena empezó a tomar más relevancia en el Estado. Y seguramente no pensemos en que lo van a querer vincular como se ha vinculado a otros con los casos digamos, en los que ha habido más información en redes, con los Carmona, que en fin, toda esta serie de personas, ¿no? Ahora sí la pregunta para cerrar. Usted sí tiene investigación y la otra pregunta es, también en el caso de los Carmona, el gobernador electo le ha comentado algo para que se limpie, digamos, este velo que hay encima de Morena en Tamaulipas en general sobre su relación presunta con la familia Carmona, y que también hay que mencionarlo, nosotros lo hemos dicho aquí en Elefante Blanco, son señalamientos porque no hay una sentencia que diga esta familia hacía esto o no hacía esto. Han sido suposiciones, pero en ese sentido, usted sabe, ya hay denuncia en contra de usted, y la otra es también el caso Carmona, usted lo va a observar, lo va a hablar con el gobernador electo. Sí, a ver, del primero hay una denuncia en mi contra, efectivamente, que presentó Roberto Gil en la Fiscalía de Tamaulipas, la tiene Irving Barrios. Yo entendería que Irving Barrios debe tener 3 dedos de frente y no prestarse a un juego personal y político, que además tiene que ver con el asunto de que yo me casé con la ex esposa de Roberto Gil y no lo ha podido superar. Respecto al otro tema, sí, no he platicado con el gobernador electo sobre el tema de los Carmona, se lo voy a sugerir, por supuesto, me parece que es un tema relevante pues, para la sociedad tamaulipeca, para no dejar lugar a dudas, pero bueno, por supuesto, mi objetivo prioritario es Cabeza de Vaca. Pues muchas gracias, doctor Santiago Nieto, por esta charla y bueno, esta comunicación que hoy se abre aquí. Como usted lo decía también, quienes quieran hacerle llegar información, está el correo que usted proporcionó, y bueno, pues esperemos seguir charlando en este periodo que va a ser bastante álgido. Nos vemos que pues ojalá todo se quede en una discusión política, jurídica,
y que el deseo de los tamaulipecos, como usted lo comentaba, que es que siga profundizándose, digamos, la tranquilidad, la seguridad, la paz, no se trastoque, aunque bueno, sabemos que en ese tipo de transiciones políticas, pues también se puede llegar a trastocar otras realidades del país. Muchas gracias.